Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar en esta palestra, en esta comunicación sobre métodos de estimación del sexo en individuos no adultos y asimetría bilateral. Básicamente lo que he hecho aquí ha sido un resumen de los últimos artículos que hemos publicado, por tanto de la investigación en curso, que comenzó a partir de unos grandes amigos míos de Argentina, el doctor Leandro Luna y la doctora Claudia Aranda, junto con la que fue mi orientadora de máster y de doctorado, Ana Luisa Santos, aquí en la Universidad de Coimbra, y a los que después me conseguí unir. Tenéis allí en la presentación mi email, podéis escribirme para cualquier duda que tengáis, os responderé más tarde o más temprano, pero sin duda os responderé a cualquier duda que podáis tener, si sé responderla, claro. Eh, Porque no lo sé todo, ni mucho menos. Eh, Vamos a empezar. A hablar sobre el sexo biológico, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque en antropología estamos habituados normalmente, sobre todo aquellos que trabajen más con individuos adultos, a que tenemos los cuatro parámetros paleobiológicos esenciales, ¿no? A nivel individual y después a nivel poblacional, como son la edad de muerte, el sexo biológico, la estatura y la ancestralidad, o la procedencia geográfica, como se suele denominar actualmente. Sin embargo, cuando estudiamos niños, estos parámetros paleobiológicos se reducen considerablemente, siendo que generalmente lo único que hacemos es estimar la edad de muerte. Y ya entraremos en esto un poco más después, de por qué no se está entrando tanto en el tema del sexo biológico en individuos no adultos. Bueno, pues es que realmente el sexo biológico, la estimación del sexo, es una variable extremadamente importante y extremadamente importante para varias áreas, no solo para la antropología biológica, sino también para la forense. En la antropología biológica nos ayuda a realizar reconstrucciones osteobiográficas de los individuos. Es muy importante ver si existen variaciones culturales entre los sexos, o sea, si había un acceso a recursos diferenciales entre los hombres y las mujeres. Nos ayuda a hacer reconstrucciones palodemográficas de una determinada comunidad. Nos ayuda a pormenorizar todavía más la parte paleopatológica en lo que denominamos paleoepidemiología, porque las enfermedades no afectan igual a ambos sexos, ¿vale? Desde que somos formados en el interior materno, en el útero materno, los individuos de sexo masculino, perdón, son mucho más vulnerables a cualquier enfermedad que los individuos de sexo femenino. Y esto se va a alargar posteriormente durante todo el desarrollo postnatal. Y evidentemente, en antropología forense, considerando que el objetivo primordial de esta área es la identificación positiva de individuos esqueletizados, carbonizados o descompuestos, pues nos va a llevar directamente a realizar una dicotomía completa instantánea, o sea, un 50 o 50. Si estimamos el sexo, sabemos si es mujer o hombre, por tanto ya nos quitamos un 50% de probabilidad de que sea del sexo opuesto. Por tanto, es terriblemente imprescindible estimar esta variable. Además, el sexo en muchos casos nos va a afectar a la aplicación de otra serie de métodos, por ejemplo, algunos métodos de estimación de la edad se basan en el sexo de los individuos. Por tanto, es imprescindible. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar, porque sí que es verdad que yo os estaba hablando del sexo biológico como masculino y femenino, y no puede ser así. Tenemos que tener algunas cosas claras. Y por eso presento aquí este esquemita, que lo suelo presentar siempre en todas mis clases, para que tengamos en consideración que no es lo mismo el sexo, el género y la sexualidad, ¿vale? Lo que nosotros hacemos en antropología es estimar el sexo biológico, también denominado cromosómico u hormonal. Y no es lo mismo que el género, porque el género es una construcción social que requiere una inferencia mucho más elaborada, ¿vale? O sea, vamos a necesitar para hacer estudios de género unos contextos muy específicos que en muchos casos nosotros no vamos a llegar. Y cuando hagáis una búsqueda bibliográfica, en el caso de que tengáis que hacerlo, buscando artículos antiguos sobre la estimación del sexo, la mayor parte de ellos tienen la palabra género en el título, ¿vale? No os confundáis. Claro, al mismo tiempo, y por eso lo he recuadrado ahí en rojo, cuando hablamos de sexo biológico, hablamos normalmente de femenino y masculino. Y no quiero dejar de lado
que, bueno, últimamente en antropología también se ha venido a denunciar que la estimación del sexo incurre en una dicotomización exhaustiva, ¿vale? Dejando a todos los individuos intersexo sin poder ser estimados correctamente. Y esto es verdad, existen individuos intersexos, se ha estimado por algunos autores que sería o estarían representados en la población viva en una proporción aproximadamente del 2-3% de la población mundial, por tanto existen, deberíamos ser capaces de poder estimar su presencia porque han existido, existen y existirán. Sin embargo, no creo que tengamos todavía las herramientas suficientes para realizar ese tipo de estimaciones como tal. Y al igual que con el género, vamos a necesitar casos muy puntuales, muy específicos, como por ejemplo el que os presento aquí, que es bastante reciente, de unos colegas, en el que, bueno, encontraron un individuo con unas características muy mezcladas, ¿vale? Entre lo que conocemos normalmente como características muy masculinas y muy femeninas. Muchos de estos individuos intersexos generalmente tienen alguna alteración pues de la estatura, del crecimiento, entre otra serie de cambios fisiológicos, y cuando realizaron genética realmente el individuo presentaba síndrome de Klinefelter, ¿vale? Por lo tanto, sí que se puede incluir en esa categoría intersexual y no tanto como femenino o masculino aisladamente. Y lo último que quiero pormenorizar, y como ya llevo diciendo hace un ratín, es que el sexo biológico no se determina. Eso también lo vais a encontrar en algunos artículos, pues hasta aproximadamente los 2000, 2005, 2008, ¿vale? El sexo no se puede determinar. No se puede determinar a menos que utilicemos algunas herramientas bastante más fidedignas, como por ejemplo el ADN que nos dice, bueno, pues sí, es hombre o es mujer, aunque puede haber problemas por contaminación y cosas de ese estilo, no debemos confiar al 100% en esta metodología, aunque sea muy buena. Lo que nosotros hacemos realmente en este área es estimar el sexo, ¿vale? Nosotros tenemos que reflejar a través de esta palabra, estimación, estimar, la naturaleza probabilística inherente de estos resultados, ¿vale? Y debemos incluir en nuestros estudios el porcentaje de precisión, la tasa de error, bueno, una serie de datos que complementen la probabilidad de que ese individuo sea de un sexo u otro. Claro, a partir de ahora en esta presentación hablaré exclusivamente de masculino y femenino. Como ya os digo, no quiero borrar del mapa los intersexos, pero simplemente por el hecho de no tener las herramientas suficientes, vamos a estar solo en los dos polos del sexo biológico, cromosómico u hormonal, ¿vale? Bueno, pues para estimar el sexo necesitamos que existan características denominadas dimórficas, ¿vale? O sea, es un conjunto de características morfométricas, o sea, se pueden observar cualitativas, se pueden medir métricas, pero también comportamentales y cognitivas. Podemos llevar el dimorfismo sexual a otras áreas de la ciencia. Diferentes entre los individuos masculinos y femeninos de una misma especie, especies como por ejemplo estas. Y aquí todos vosotros sabéis perfectamente quién es el macho y quién es la hembra, porque vemos una serie de características muy típicas que se adquieren a partir de una cierta edad, como por ejemplo el pelo del león, los cuernos del ciervo o la cola llamativa y los colores, claro, del pavo real macho. ¿Qué ocurre entonces en los seres humanos? Bueno, pues es que los humanos contemporáneos también somos dimórficos, claramente, pero en mucho menor grado que otros homínidos, ¿vale? Y se ha estimado que nuestro dimorfismo sexual es de apenas de un 4 o 7%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que siendo dimórficos tenemos que buscar qué parte de nosotros es que es realmente dimórfico. Y cuando digo esta parte de nosotros, la vuelvo a llevar otra vez al área de antropología, en especial biológica, que es a la que yo me dedico, cuando tenemos individuos esqueletizados, qué marcadores, qué indicadores de los huesos son dimórficos. De manera general, todos nosotros sabemos que en media los hombres adultos van a ser siempre más altos, más pesados, más robustos, con dientes más grandes y más espesos, y vamos a tener mayor densidad mineral ósea que las mujeres, que los individuos de sexo femenino. Hablando en media, ¿vale? A nivel poblacional. Después, a nivel individual, evidentemente habrá casos en que hombres sean más bajos, más delgados, que una mujer más alta, más ancha, eso va cambiando. Pero a nivel poblacional, ¿vale? El hombre generalmente tiene un mayor tamaño en diferentes partes del organismo.
Y claro, después, si nos centramos en esas partes del cuerpo humano, es que cada región anatómica tiene su propia tasa de crecimiento y dimorfismo, no son todas iguales, ¿vale? Por tanto, tenemos que jugar aquí, en este puzzle, a ver qué es lo que encaja con qué y cuál es lo que nos ofrece un mayor porcentaje de acierto cuando estimemos un individuo esqueletizado del que no sabemos absolutamente nada, a priori, ¿vale? Claro, como estábamos hablando antes de los animales y de las características secundarias, os muestro aquí unas fotografías de seres humanos, eh, pues de una edad avanzada, de una mediana edad y unos adolescentes. Y además de esas características secundarias, también tenemos otros factores como puede ser la ropa o el estilo, la forma de vestir, la forma de estar, que nos ayuda perfectamente. Entonces, si yo os pregunto ahora quién es mujer, quién es hombre, en cualquiera de esas imágenes no tendríais ningún problema en decir quién es. Pero os lo puedo complicar más. Claro, cuando vamos a un bebé, aunque sea un bebé vivo, es realmente muy complicado. Vamos a considerar un bebé que todavía no se le han puesto pendientes, ni nada, ningún tipo de joya, nada. Un bebé con pañales como tenéis ahí en el suelo. Es mucho más complicado. Y lo vamos a complicar más si ese bebé o ese niño, como tenéis a vuestra derecha, está completamente esqueletizado y lo acabamos de excavar, un contexto arqueológico, y no tenemos absolutamente idea de lo que puede ser. Bueno, pues cuando hablamos de métodos de estimación del sexo en adultos, nos queda claro que sí, que es un procedimiento simple y robusto cuando trabajamos con individuos adultos, o como mejor dicho, cuando trabajamos con individuos que hayan ya, o que estén experimentando, que ya hayan pasado la fase de la adolescencia, que es el momento en el que desarrollamos los caracteres secundarios, sexuales secundarios. El pelo en los hombres, el crecimiento del pene, pelo, zonas púbicas en las mujeres, el crecimiento de las mamas, hay muchos diferentes, o el crecimiento de masa gorda en la cadera de las mujeres. Hay muchos tipos de características diferentes. Y este es básicamente el concepto fundamental del por qué en antropología no se hacen o no se hacían o no se ha tendido a hacer más estudios al respecto. Bueno, pues si hasta a partir de la adolescencia no vamos a encontrar caracteres sexuales secundarios en los niños, en los bebés y mucho menos en los fetos, vamos a encontrar algo dimórfico y que nos sirva realmente de utilidad para, esto, para esta estimación, ¿no? Perdonad. Por eso os pongo ahí que lo que ha ocurrido en estas lides es que raramente los fetos bebés y algunos niños de corta edad son considerados en antropología para este tipo de análisis. Sin embargo, hay otros estudios y muchos de ellos vienen de áreas como la biología molecular y estudios de ese tipo, en lo que nos dicen que el dimorfismo es sutil, o sea, el dimorfismo existe, ¿vale? Y por tanto, cuando nosotros no estudiamos este tipo de dimorfismos, estamos desconsiderando, por ejemplo, el influjo hormonal pre y postnatal. Y ya esto ya os lo explicaré un poco más adelante, pero es importantísimo. Biológicamente, el sexo del feto va a estar determinado biológicamente con la concepción, ¿vale? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Y después va a desarrollar o ovarios o testículos. Por tanto, esas dos gónadas van a secretar una serie de hormonas diferenciales que, por tanto, van a poder cambiar un poco la morfología, la fisiología del cuerpo en función del sexo biológico. También desconsideramos la influencia del cromosoma Y en los tejidos dentales, como por ejemplo la dentina, y la importancia de su sexo en poblaciones del pasado. Sería maravilloso poder implementar estudios diferenciales por sexo. En el fondo también es una de las cosas que quiero hacer en mi postdoc que va a comenzar brevemente. A poblaciones del pasado. Tenemos mucha información historiográfica sobre cómo eran tratados, cómo eran considerados los niños en el pasado, cómo no eran considerados, podemos verlo de esa manera, y las niñas no eran igual que los niños en muchas tareas diferentes. Claro que los métodos de estimación del sexo en no adultos no van a contabilizar tanto, o no me estoy refiriendo tanto a aquellos individuos no adultos que ya hayan desarrollado estructuras, digamos, definitivas, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, que el primer molar permanente surge bastante pronto, ¿vale? En el desarrollo, los 6 años y medio, por ahí, y esa estructura ya se ha visto, el molar es dimórfico, pero es una estructura adulta, ¿vale? En un cuerpo, o una, mejor dicho, perdón, una estructura definitiva en un cuerpo todavía no definitivo, ¿vale? Por eso,
desarrollamos, y ahora os lo voy a mostrar antes de hablar esto, un estudio para intentar ver de manera bibliográfica qué se había hecho alrededor de estas cuestiones. Y también que sirva como paréntesis, evidentemente, para cualquier método en antropología que se precie, de estimación, es necesario tener en consideración los criterios de Daurbert. Normalmente se suelen manifestar más o se suelen evocar cuando escribimos o cuando publicamos o cuando trabajamos más en el área forense para tener aquel rigor propio de la disciplina, pero en antropología biológica también son importantes porque tenemos que buscar métodos que sean lo más fáciles posibles de usar, que hayan sido o que haya habido un intento de publicación, que esa publicación haya pasado por el doble ciego típico de cualquier publicación que se precie, ¿vale? Que se conozca la tasa de error, o sea, cuáles son las limitaciones, los pros y contras de esa publicación y que después pueda ser validado por otros grupos de estudio y ver si realmente funciona en diferentes poblaciones, que es realmente lo complicado, ¿no? Si hacemos un estudio en una población española, si después vamos a poder aplicar ese método en una población china, seguramente no tenga la misma tasa de éxito, pero todo se tiene que estudiar. Y esto es lo que me estaba refiriendo antes. Queríamos ver cuál era, bueno, pues el acervo bibliográfico que existía sobre la estimación del sexo en individuos que no tengan ninguna estructura definitiva. Por tanto, buscamos individuos no adultos menores de 12 años, evidentemente, que se dedicasen solo al estudio de la dentición decidual, ¿vale? De la dentición de leche. Evidentemente en colecciones identificadas o en arqueológicas, pero que tuviesen ADN hecho, ¿vale? Y aquellos casos en los que realmente se publicaban el porcentaje de casos correctamente atribuidos por sexo. O sea, para poder trabajar un poco con lo que se había hecho hasta ahora, considerando que la estimación del sexo, como digo, en no adultos de estas características, pues no había sido un tema tan abordado. ¿Qué encontramos? Bueno, pues realmente, y a pesar de que no era una cosa muy abordada, encontramos bastantes métodos. Este artículo fue publicado en 2023, por tanto tuvo en consideración artículos hasta 2022, creo recordar. Y como podéis ver, encontramos un total de 62 métodos diferentes, ¿vale? Mejor dicho, encontramos un total de 62 publicaciones, de las cuales 37 son métodos originales, o sea, métodos diferentes, y 25 validaciones de los métodos, ¿vale? Como podéis ver, se utilizaron diferentes zonas óseas, el cráneo, la mandíbula, dentición, huesos largos y la pelvis, siendo que la región por excelencia, la más usada, es siempre la pelvis. Y siempre va a ser así, esto es así, la pelvis es la zona más dimórfica del cuerpo humano, tanto en los niños como en los individuos adultos, ¿vale? Y después intentamos desgranar un poco el contenido de estos artículos que estuvimos a analizar y encontramos que los métodos de estimación, bueno, pues respondían a diversas características. Podían ser, fundamentalmente, eran cualitativos o morfológicos, y después en menos proporción, en mucha menos proporción, encontrábamos algunos de tipo cuantitativo o métrico, utilizando generalmente imagen médica, algún dispositivo de imagen médica, rayos X, tomografías, morfometrías geométricas o modelado 3D, y después un pequeño porcentaje de métodos, bueno, pues que iban ya a un análisis más fino, digamos, de la parte bioquímica, genética, proteómica o incluso con Machine Learning utilizando algoritmos y matemática más compleja. Una de las cosas que nos sorprendió de este estudio que hicimos, mejor dicho, hay varias. Una de ellas que no está ahí colocada es que, bueno, realmente muchos métodos se venden como que funcionan muy bien y funcionan realmente cuando se crean, pero la validación no consigue nunca alcanzar los resultados que se prevén. Y lo otro que nos sorprendió es que, fijaos, el 65% de los métodos originales, o sea, el 65% de esos 37 métodos originales de la tabla, están sin testar. O sea, no tienen una validación para saber si realmente funcionan, si se puede aplicar a otras colecciones o cómo es, si realmente el método es asequible, cuáles son las limitaciones.
Claro, cuando vamos a comprobar cuáles son ese 65% de los métodos no testados, son aquellos con imagen médica. Porque está muy bien realizar ese tipo de estudios, me parece estupendo, claro, pero no todos tenemos acceso a estos dispositivos. Es necesario, bueno, pues trabajar en laboratorios que tengan algún poder económico y que tengan alguna maquinaria para poder trabajar con ello, y no todos tenemos acceso a ese tipo de dispositivos. Y por tanto, una de las cuestiones centrales de esta ponencia es mostraros el método seguimos y seguiremos desarrollando. Es el método de Luna y colaboradores, ¿vale? Fue publicado en 2017, tenéis ahí el título de la publicación, como os digo, con el doctor Luna, la doctora Aranda y la doctora Ana Luisa Santos. Y bueno, pues básicamente fue un estudio preliminar, digamos, utilizando 34 individuos de la colección identificada de aquí de Coimbra, divididos en dos grupos en función de la presencia de menarquia, de la primera menstruación. Un grupo de 7 a 12 y un grupo de 13 a 18 para ver, bueno, pues si un grupo se estimaba mejor que el otro, si surgían alguna serie de limitaciones o de pros y contras, en definitiva. La edad mínima son 7 años porque en la colección identificada de Coimbra no hay individuos de menor edad, ¿vale? Bueno, y este método lo que considera es un estudio simple, entre comillas, digamos simple en términos de dispositivos o de software que utilizamos, basado en el análisis de la superficie auricular del ilíaco, ¿vale? Como tenéis en la imagen, en el recuadro, la superficie auricular del ilíaco es la carilla articular con el sacro. Eh, claro que en los individuos infantiles, no adultos, hasta aproximadamente los 15 o 17 años, no está fundida. Por tanto, el ilíaco es un hueso aislado de un tamaño reducido, por tanto, podemos trabajar con él de una manera bastante sencilla. Y lo bueno es que también tiene una alta tasa de preservación, por tanto, y en comparación con otras estructuras de la pelvis, como por ejemplo el pubis, que se usa mucho en adultos, el pubis suele estar mucho más destruido, la superficie auricular no tanto. Por tanto, bueno, pues tenemos más probabilidad de conseguir analizarlo. ¿Y cuál es el protocolo? ¿Cómo podemos abordar este estudio? Pues como os digo, de una manera muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es fotografiar la superficie auricular, como tenéis en la imagen, aunque ese ilíaco es de un adulto, haceros de cuenta que es un individuo no adulto, pero el procedimiento es el mismo. Se coloca el ilíaco sobre una superficie plana, una mesa, ¿vale? Y se fotografía, se coloca una máquina con un tripé o si una persona tiene no tiembla mucho de las manos, bueno, pues se coloca la cámara fotográfica a una distancia moderada. Nosotros consideramos 20 centímetros como estándar para realizar las publicaciones, pero bueno, la cosa es que se vea la superficie auricular bien y no haya problemas, ¿vale? Y después la fotografía que tenemos normal la transferimos a un documento PowerPoint que todos nosotros tenemos en nuestro ordenador y que utilizamos siempre para hacer presentaciones como la que estáis viendo ahora. La colocamos de esta manera para después, bueno, pues poder ajustarla. En este caso, por ejemplo, yo he recortado un poco los márgenes de la fotografía, dedicando o dejando exclusivamente la superficie auricular. Y si os podéis dar cuenta, también he girado un poco la imagen para poder después abordar un poco mejor lo que vamos a ver a continuación. Tener siempre cuidado a la hora de jugar con las proporciones, ¿vale? De las imágenes, jugar siempre con las esquinas de las fotografías para no distorsionar mucho el tamaño de las mismas, ¿vale? Y bueno, esta es una superficie, un close-up de una superficie auricular, ¿vale? Y nosotros en este método vamos a aplicar una primera parte, digamos, unas características morfológicas y por otro unas características métricas. Y aquí tenéis un pequeño vídeo. No, este no es el vídeo viene después, perdona. Esto es cómo tenéis que colocar exactamente la superficie auricular para el posterior análisis que os voy a mostrar. Los bordes de la superficie cambian un poco al haber girado la imagen o el ilíaco, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, el brazo corto, que sería el de la parte de arriba, ¿vale? El horizontal, tiene que quedar en la parte superior de la imagen y el brazo largo, vertical, tiene que quedar, pues como veis ahí,
haciendo esa forma que observáis en la imagen. Y para poder también observar dónde está el punto de inflexión, que pasaré a explicaros ahora porque suele ser un poco complicado y se escapa bastante, pero es muy importante. Y también nos debemos fijar, a pesar de que tiene un nombre raro, del el extremo retroauricular de la hemicara superior, lo vamos a denominar MRS para no complicarnos, simplemente va a referirse a la curva que hace el brazo corto a vuestra parte izquierda, ¿vale? La curva, mejor dicho, el contorno. Vamos a definirlo así. ¿Qué contorno? ¿Cuál es la morfología del contorno que realiza ese brazo corto? Y aquí tenemos un ejemplo de las variables morfológicas o cómo se estimarían las variables morfológicas. Y aunque hay aquí muchas líneas y letras, lo que quiero es que os fijéis exclusivamente en las líneas grises y en las líneas negras, ¿vale? Las líneas grises van a hablarnos de la morfología general de la superficie auricular y esto lo que nos viene a decir es cuán abierto o cerrado está el brazo corto con respecto al brazo largo, ¿vale? Como veis a vuestra izquierda tenemos una superficie auricular un poco más cerradita, lo que nos daría considerando las líneas grises, una especie como de L invertido, ¿vale? Mientras que en la fotografía de vuestra derecha ya las líneas grises están un poco más abiertas, podríamos decir que tiene una morfología más en V. Si por el contrario nos fijamos en el MRS, por tanto en el contorno del brazo corto, las líneas negras, a vuestra izquierda vemos un contorno mucho más redondeado que si lo comparamos con la imagen de vuestra derecha, donde, aunque no es un pico perfecto, bueno, pues se cierra un poco más, ¿vale? No es tan redondeado como el otro. Al haber hecho el estudio que se proponía, se verificó que las niñas tienen más tendencia a mostrar una morfología general en el invertido, por tanto, superficies más cerraditas, y un extremo retroauricular más redondeado, mientras que los niños muestran una abertura en V, una morfología general en V, y un extremo retroauricular pues, más angular, más tendiente a formar un pico, ¿vale? Ahora sí, el vídeo que os estaba diciendo, para pasar a las características métricas. Bueno, normalmente lo que hacemos es, como podéis ver ahí, está todo por orden, es identificar cuáles son los puntos más extremos de todos los bordes de la superficie. Evidentemente tenemos que trabajar con superficies auriculares pues, que estén bien conservadas, que no estén erosionadas y que si están erosionadas que por lo menos nos dé para ver por dónde va el contorno, ¿vale? Si el contorno está bien preservado. Lo primero que deberemos hacer es identificar las líneas, mejor dicho, los puntos más extremos a vuestra derecha, los que están definidos con la letra alfa, ¿vale? Y después los restantes. ¿Por qué comenzamos con la letra alfa? Bueno, pues es la mejor manera de comenzar a crear esta cuadrícula que veis en la imagen. Porque es a partir de ahí, cuando nosotros marcamos esa línea CFI, que la superficie auricular va a estar para este método de la mejor manera orientada posible, o girada, mejor dicho, ¿vale? Porque a partir de ahí podremos ya definir el resto de líneas para crear la cuadrícula que observamos. En este primer artículo publicado en 2017 se realizaron todas las medidas de los segmentos que observáis con letras latinas, A, B, B, C, A, D, se hicieron todas las medidas. Pero actualmente no es necesario que hagáis todas porque lo que observaron los autores es que los únicos segmentos que son realmente dimórficos es AD, DE, CF y FI. Y en lugar de que trabajemos con, con cada segmento aislado, vamos a trabajar con razones, con proporciones, por tanto, perdonad, con unidades adimensionales. Por eso os digo, se puede ajustar la fotografía en el PowerPoint sin modificar, o mejor dicho, sin distorsionarla, siempre desde las puntas de la imagen, y podéis aumentarla todo lo que queráis, porque como estamos hablando de proporciones, se va a mantener siempre la proporción de estos segmentos, ¿vale? Y aquí os traigo un ejemplo, es la misma superficie auricular que habíamos visto antes, ¿vale? En este caso, estamos hablando de un individuo de sexo masculino de 16 años y tomamos las medidas de los segmentos AD, DE
CF y FI, que son estas que se presentan en la pantalla. Y a partir de un artículo que publicamos posteriormente, disponibilizamos para cualquier... Uy, perdonad que me salió. ¿Ahora me veis? Perfecto. Disponibilizamos para cualquier investigador que quiera aplicar el método este Excel, que bueno, tiene aquí una serie de, nada, es un Excel muy simple, tiene aquí pues algunas ecuaciones que fueron realizadas para la realización del método, pero básicamente lo que nos interesa son estos recuadros grises. Y básicamente lo que tenemos que hacer aquí es incluir las medidas que hemos tomado. Como veis aquí, este CF está en 0,0, porque si vemos en la imagen, CF va a tener la misma medida que el segmento AD. Por tanto, de los 4 segmentos vamos a tener solo que medir 3. Si colocamos en estos cuadrados, que como os digo, están en material suplementar del artículo de 2020, colocamos las medidas que habíamos tomado, 420 para DE, 480 para AD y 860 para FI, perdona, con punto, nos da el resultado de estas ecuaciones complejas, que por eso no me he querido meter, porque son ecuaciones muy complicadas, que básicamente son ecuaciones que nos dan un valor determinado y a partir de todo lo que esté por encima será masculino, todo lo que esté por debajo dará femenino, pero no quiero complicaros con esto. Lo que nos interesa, y los valores de esas ecuaciones son estos que tenéis aquí, pero lo que nos interesa aquí ni son estos números de la función discriminante ni la regresión logística, sino este resultado final. Con estas medidas, con esta parte métrica, el resultado de ambas ecuaciones es masculino, ¿vale? Por tanto, en este caso, y vuelvo a la presentación, se cumple y el método estima de forma satisfactoria el sexo biológico de este individuo. Bueno, además en el artículo de 2017 los autores crearon este gráfico para que se vea, después de haber analizado todas las superficies en estudio, que se separan bastante bien los sexos, ¿vale? Tenéis todas las niñas representadas o los individuos femeninos representados con bolitas rojas y los niños con cuadrados azules y bueno, vemos que pues hay una tasa de acierto en la separación del sexo bastante grande. Y me podréis decir, bueno, pero todos esos casos ahí en el medio que están mezclados, sí. El método todavía no es 100% falible, ¿vale? Infalible, mejor dicho. Y por tanto todavía hay cosas que trabajar y algunos casos en los que, bueno, pues no se cumple las reglas que hemos visto anteriormente para las variables morfológicas y para las variables métricas, ¿vale? Claro, una vez hecho este estudio, y como os he dicho, para desarrollar métodos de estimación sólidos, es necesario validarlo. Y eso es lo que hice yo en 2020, en el artículo que tenéis a vuestra izquierda, y después seguimos desarrollando el método en el artículo que tenéis a vuestra derecha, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el artículo de la izquierda incluimos, además de la colección de Coimbra, la colección de Lisboa, pero esa colección, aunque tiene algunos niños pequeñitos, no tenía fetos y los niños pequeñitos no eran muchos. Por tanto, fuimos después, pedimos acceso a la colección de Granada, nos la concedieron y por eso pudimos incluir los individuos fetales y los bebés, ¿vale? Y realmente obtuvimos unos resultados muy buenos. En la publicación de la validación, siendo yo una persona completamente ajena al método, o sea, eh, en este caso trabajé con Leandro, Leandro ya sabía eh, utilizar el método porque lo desarrolló él y fue él el que le dio vueltas, el que estuvo aplicándolo. Yo simplemente con leer el artículo que ellos publicaron, tuve que aplicarlo y después comparar los resultados con los que él había obtenido por su parte y sin que ninguno de los dos supiera los resultados de antemano. El resultado fue que el método bueno, era aplicable por investigadores no familiarizados, siendo que los aciertos mutuos entre los dos, entre él y yo, era de más de un 75%. Y después, cuando fuimos a continuar viendo cómo se
si se podía gestionar este método con individuos más pequeñitos, incluso con individuos fetales, pues tuvimos una sorpresa bastante positiva, y es que el método realmente funcionaba muy bien, y podemos decir casi mejor que con los adolescentes en individuos fetales y en bebés, ¿vale? Y en ese estudio nos dimos cuenta de una cosa. Aunque funciona muy bien, funciona siempre mejor con individuos masculinos que con individuos femeninos. Y esto es una cuestión que ya otros autores, para otros, en la búsqueda de otras características dimórficas del esqueleto, no solo de la pelvis, también han recaído, también han pensado, han plasmado en sus publicaciones. Y es que nos cuesta mucho más estimar de forma fidedigna un individuo femenino que uno masculino. Entonces, bueno, pues para esta publicación buscamos alguna información, pues que nos diese alguna pista o algún hilo del que tirar para poder fundamentar estos resultados, ¿no? Y observamos que los estudios realizados sobre el flujo hormonal a partir de la gestación intrauterina y de los primeros meses postnatales, pues no es igual en niños y en niñas. Ya no es solo que no sea igual en cuanto a tipos de hormonas fundamentales, porque evidentemente los niños tendrán más testosterona que las niñas y las niñas más estrógenos que los niños, sino que los picos son diferentes y ahí podéis comparar las curvas. Las niñas tienen unos altos y unos bajos, unos picos, unos valles mucho más marcados, mucho más frecuentes que los que ocurren en los individuos masculinos, ¿vale? Y por tanto puede ser, bueno, pues que no encontremos que estemos tratando individuos en estadios de desarrollo en los que todavía no están exhibiendo ese pico hormonal suficiente como para desarrollar un dimorfismo sexual un poco más evidente, ¿no? Y aquí también os muestro en colores algunas fases de esta, digamos, síntesis hormonal, ¿no? Sobre todo lo que viene a ser la mini pubertad, representada en verde, aproximadamente sobre el segundo mes postnatal, que muchos autores y cada vez más están diciendo que, bueno, pues que define un pico hormonal masivo muy grande, y que en algunos casos puede ser incluso mayor que ocurre durante la adolescencia. Por tanto, y aquí ya me retrotraigo a la parte introductoria, quizá nuestro desarrollo hormonal sea suficiente en estas fases tan pronto en la vida, en nuestro desarrollo, para que continuemos buscando este dimorfismo sexual en individuos esqueletizados. Porque el flujo hormonal lo tenemos y tenemos un flujo hormonal grande. Por tanto, ahora tenemos que ver qué parte, qué herramientas, cómo lo hacemos. Os muestro aquí unas imágenes de algunas superficies auriculares. Estas están publicadas también en el artículo de 2021, cuando añadimos la colección identificada de Granada, pero os las traigo porque, bueno, no todo es importante, o mejor dicho, no todo es tan bonito como se plantea. Hay superficies auriculares que no pudimos utilizar. No las pudimos utilizar porque en vuestra imagen de la izquierda no están completas, mejor dicho, en este caso no están erosionados, es simplemente así, tiene un surco en el medio, es bastante complicado observar dónde está el punto de inflexión, es el punto que nos cambia la curvatura del borde, ¿vale? Aquí no sabemos dónde mantenerlo, porque tenemos ese surco en medio que nos rompe la continuidad de la superficie. Tenemos la superficie de la derecha, está erosionada, hay una serie de proyecciones óseas alrededor del contorno original de la superficie auricular. Es complicada, genera ruido. Si la analizamos, seguramente nos equivoquemos, va a afectar al método. Por tanto, mejor ser previsor. O en esta superficie de aquí, que si os dais cuenta, en el borde de la derecha, no podemos encontrar dos puntos alfa para iniciar la cuadrícula. Es una superficie completamente curva donde solo encontramos un punto alfa. Si solo encontramos un punto alfa, no vamos a poder ubicar correctamente la inclinación de la superficie y podemos hacer infinitas cuadrículas diferentes. Por tanto, al no tener la certeza de que está bien colocada, pues evidentemente mejor descartarla del estudio. No solo nosotros realizamos validaciones, y al mismo tiempo que publicamos la validación de 2020, este equipo en la colección identificada de Bolonia realizaron el suyo también al mismo tiempo, ¿vale? En este caso,
contaron con estos parámetros, tienen 127 individuos desde los 0 a los 17 años, ¿vale? Y ellos encontraron otros resultados ligeramente diferentes a los nuestros. Para ellos el enfoque métrico, que a nosotros nos resultó un poco más, tenía un poco más éxito que el morfológico, para ellos les resultó menos eficaz en la muestra italiana utilizada en este estudio. Y esto también nos lleva a pensar muchas cosas. Claro, cuando nosotros estamos desarrollando un método y estamos siempre encima de él, aplicándolo, modificándolo y aplicándolo otra vez para ver si esa modificación funciona, estamos muy hechos a él. Pero es posible que otra persona no esté tan hecha a él y no lo aplique no lo aplique bien. Por eso lanzo preguntas. ¿Podría ser beneficioso que la gente que crea esta serie de métodos se junte de manera, yo qué sé, mesas redondas a nivel internacional, workshops, cosas en congresos, para poder compartir la manera en que ellos hacen ese tipo de cosas y facilitar la vida, en el fondo, al resto de investigadores? Podría ser una cosa muy bonita de hacer y, desde luego, podría traer muchos beneficios en muchos aspectos. Lo que sí que encontraron este grupo de investigaciones es que la evaluación de las variables morfológicas sí que les dio resultados prometedores para sexar a los niños de la colección identificada. Y de hecho dijeron que aplicarían o que se podría aplicar ese método incluso en contextos forenses. Y siendo ya una colección de Italia, salimos ya de la península ibérica un poco, por lo tanto ya es una zona geográfica ligeramente diferente, evidentemente que habría que probarlo con otras zonas geográficas más distantes para ver si realmente funciona de verdad en otras poblaciones y si no, ¿por qué no? Que también es una pregunta completamente viable. Por tanto, tenemos que continuar trabajando en esto y ver cuál es el espacio de mejora posible para el método. Y ahora, y aunque parezca que se rompe así un poco la continuidad de esta conversación que estamos teniendo, os hablo de la simetría bilateral, porque es el último artículo que hemos publicado a finales de 2024. Porque claro, yo cuando empecé a fotografiar las superficies auriculares y fotografié las dos, la derecha y la izquierda, y normalmente lo que usábamos, porque suele ser una práctica bastante habitual en antropología, es utilizar normalmente la parte izquierda, porque como la mayor parte de nosotros somos diestros, la derecha va a estar más desarrollada, y si no hay, y puede inducir a error, si no hay esa parte izquierda preservada, utilizar la derecha como sustituto. Pero teniendo individuos con las dos superficies auriculares disponibles, pensé, ¿por qué no? Y al hacer las fotografías, o sea, digamos, de forma simplemente visible, al mirar para ellas, ya se veía que no eran iguales. Entonces, esto fue un pensamiento desde el inicio. ¿Será que al analizar la derecha y la izquierda nos va a dar resultados diferentes? ¿Será que esto tiene una implicación más o menos grave en el método que estábamos desarrollando? Y por eso comenzamos a estudiar un poco sobre la simetría bilateral y cómo afecta. Bueno, evidentemente la simetría bilateral va a ser eh, una disrupción, una pérdida de la simetría en estructuras pareadas de un organismo. La simetría bilateral, por tanto, es, digamos, el modelo de simetría más expandido entre los seres vivos, básicamente en todos, quitando medusas y algún porífero, alguna esponja de mar que tienen una simetría más radial. Por tanto, individuos, organismos que se puedan dividir de manera, digamos, imágenes especulares entre su lado derecho y su lado izquierdo, ¿vale? Lo que pasa es que esta asimetría o esta simetría se puede manifestar de diversas maneras y tenemos tres tipos. Y os lo pongo aquí de manera muy somera y lo vais a entender muy fácilmente. La simetría fluctuante, digamos que es la más típica, son discrepancias sutiles. O sea, si nosotros realmente contabilizamos la morfología o la métrica de una estructura derecha y una estructura izquierda, realmente la resta nos va a dar cero. O sea, son discrepancias tan pequeñitas que es prácticamente cero. Y suelen ser aleatorias. Ocurren porque sí y por diferentes procesos. Uno de ellos es la organogénesis, es decir, la formación de órganos cuando nos desarrollamos, la lateralización del sistema nervioso o la remodelación del esqueleto. Y como podéis ver, estos tres procesos son completamente biológicos.
tanto, ya nuestro sistema, nuestro cuerpo humano es muy perfecto, pero nos hace simétricamente asimétricos. La asimetría direccional, bueno, pues esto ya implica un aumento consistente, un aumento mantenido de una estructura pareada derecha sobre una izquierda o de una izquierda sobre una derecha, me da igual. Y esto generalmente tiene que ver con alguna alteración externa, como por ejemplo, y os pongo ahí un ejemplo de cargas biomecánicas repetitivas. Pues si yo estoy constantemente, yo qué sé, arando la tierra porque soy diestro con mi mano derecha, tendré una masa muscular mucho más desarrollada en el brazo derecho que en el izquierdo. O un ejemplo muy práctico, los tenistas tienen un brazo principal con el que juegan y el brazo es mucho más grande que el otro. Y después tenemos la antisimetría, donde ya tenemos aquí una asimetría genéticamente perpetuada. O sea, el individuo es así ya genéticamente desde hace millares de años. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues como tenéis ahí los ejemplos, a los individuos que son diestros o zurdos, nacen así, unos generalmente la mayor parte de la población es diestra, pero hay gente que es zurda. O por ejemplo, imaginaos aquellos cangrejos, aquellos cangrejos o langostas, que tienen una pinza gigante en uno de sus brazos y en la otra no, ¿vale? Simplemente porque utilizan esa pinza de manera para cazar sus presas. Estos ejemplos para que os hagáis una idea. Evidentemente, para el trabajo que nos concierne, lo que nos interesaba a nosotros era trabajar sobre asimetrías fluctuantes y asimetrías direccionales. No tanto en el, perdona, no tanto en el sentido, asimetrías direccionales, no tanto en el sentido de cargas biomecánicas repetitivas, porque estamos hablando de individuos no adultos y fundamentalmente fetos y bebés. Tenemos más y tenemos adolescentes donde ya sí, ya corren, ya saltan, ya trabajan, en este caso, considerando las colecciones identificadas, la cronología que vienen ya trabajaban, pero un feto, un bebé, no tienen unas cargas biomecánicas repetitivas, no andan, no saben andar, no tienen fuerza para sostenerse con los brazos. Por tanto, bueno, teníamos que ver cómo trabajábamos con esto. Y este es el artículo que fue publicado muy recientemente, cuyo objetivo era, pues ese, comprobar si las discrepancias morfológicas entre la derecha y la izquierda, right-left, eran estadísticamente significativas y suficientes para indicar si un lado era mejor que el otro para la estimación del sexo y, en consecuencia, evaluar si las tendencias identificadas contribuyen a aumentar los porcentajes de casos correctamente asignados. O dicho de una forma fácil, ¿el método de Luna y colaboradores funciona igual en la derecha que en la izquierda? Vamos a ver. Y utilizamos las tres colecciones que veníamos utilizando hasta ahora, Coimbra, Lisboa y Granada, evidentemente solo con los individuos que tenían preservadas ambas superficies auriculares, que fueron un total de 209, un número bastante equitativo de individuos femeninos y masculinos, podría ser mejor, pero no nos quejamos, está muy bien, lo que implica la evaluación individual de 418 superficies auriculares una a una en términos morfológicos, como hemos visto antes, morfología general y MRS y métodos métricos. Y para eso aplicamos estas ecuaciones que están publicadas por Simon Mays en 2002, ¿vale? Para medir lo que se define como la dirección de la asimetría. Esto quiere decir, ¿qué es más asimétrico, la derecha o la izquierda? ¿Vale? Y una serie de procedimientos estadísticos. No me quiero meter en esto porque en cualquier momento podéis descargar el artículo y leerlo. Y bueno, aquí tenéis unos ejemplos en las imágenes. La imagen de la parte superior son las superficies auriculares del único individuo de los 200 y pico que estudiamos que se podía considerar simétrico, y realmente en las imágenes se ve que no hay prácticamente diferencias entre un lado y otro. Y en la imagen de abajo se representa lo que nos ocurría fundamentalmente pues, con el resto la colección, de las colecciones, de los individuos, siendo la superficie auricular derecha e izquierda del mismo individuo, veis perfectamente que no son iguales, ¿vale? Entonces, cuando hicimos este estudio, lo que observamos es que, bueno, las tendencias femeninas mostraban un mayor número de casos correctamente sexados cuando se utilizaba la superficie izquierda. Pero había excepciones porque nosotros dividimos la muestra en varios intervalos de edad en función de los logros de movilidad que podrían tener a partir de otros estudios previos realizados, ¿vale? Por tanto, ya la superficie izquierda funciona bien o funciona mejor en niñas
exceptuando en aquellas más pequeñitas, menores de 1 año, menores de 2 años, ¿vale? Y funciona mejor el izquierdo cuando se utiliza variables métricas y con MRS, perdón, el izquierdo funciona mejor exceptuando las variables métricas y MRS en comparación con la derecha. O sea, cuando evaluamos estos marcadores, estos indicadores en la parte derecha, se obtienen resultados ligeramente mejores. Los varones no nos mostraron estos patrones, parecen igualmente sexados por uno que por otra superficie auricular, en el fondo no nos da un poco igual cuál usemos, ¿vale? Para todas las variables consideradas, pero especialmente para las métricas. Y cuando se combinan los dos sexos, evidentemente, pues va a haber influencia de uno de los dos sobre el otro y vamos a encontrar diferencias como las que tenéis ahí. Se sexa mejor el MRS izquierdo en bebés menores de 1 año y las ecuaciones, la parte métrica del izquierdo y del derecho en cohortes, y ahí hay un error, es de los 12 a los 18 años, es adolescentes, ¿vale? Lo que más me interesaba mostraros, y con esto juraría que ya voy a terminar la exposición, es la tendencia general que encontramos cuando comparamos la derecha y la izquierda entre mujeres y hombres en consonancia con las razones métricas, ¿vale? De E a D y F I C F. Las tenéis ahí en azul y en naranja respectivamente. Y sobre todo me gustaría que os centraseis pues en el intervalo adolescente, a partir de los 12 años. Como podéis observar, los individuos femeninos muestran un cambio en la dirección de la asimetría, ¿vale? Hay un aumento de las superficies auriculares derechas, predominancia del lado derecho en la adolescencia, cuando en los individuos masculinos se mantiene una predominancia mayor, perdonad, en la superficie auricular izquierda. Hay un cambio completamente, hay una inversión completa de las tendencias observadas. En los masculinos sí que es verdad que se produce más cuando se analiza FICF, es bastante más profundo el cambio, pero también lo es en DAD, ¿vale? El valor -2,32 es negativo, por lo tanto también hay un cambio. Y no supimos muy bien cómo explicar esto. Evidentemente que intentamos defenderlo con alguna bibliografía existente, pero es que hay muy pocos estudios sobre asimetría bilateral en individuos tan pequeños y los que hay pues, son de otras regiones anatómicas o de otras partes del cuerpo. Por lo tanto, fue bastante complicado y esto sugirió o trae pues nuevas preguntas, ¿no? ¿Será que estas tendencias se mantienen en la edad adulta? Ya lo estamos tratando con compañeras aquí en la Universidad de Coimbra y compañera de AITA también, para ver si esto realmente se mantiene en el tiempo, o si no, si se mantiene durante un periodo a lo largo del desarrollo adulto y no en la tercera edad, en individuos más viejos, no sabemos. Y bueno, os propongo, si queréis y si tenéis la oportunidad, que apliquéis métodos, que creéis métodos en colecciones identificadas, que intentéis testar este tipo de cosas porque esa información es preciosa y nos proporciona también pistas para poder continuar a perfeccionar un poco más el método. O si se va aplicando de manera sistemática en diferentes poblaciones y no funciona, pues el método no funciona, no pasa nada, pasamos para otra forma de abordarlo. ¿Vale? Como os he dicho, el método no es perfecto, tiene una tasa de éxito bastante alta, no es perfecto, pero necesitamos hacer más estudios al respecto. Por eso, como os he dicho, haced estudios, compartirlos, publicadlos y cualquier duda que tengáis, por favor, hacedla. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ahora es vuestro turno. Gracias.